Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 13. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra, de hacer posible que la Biblia llegue hasta nuestras manos. Bendito seas, Padre. Te pedimos que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Ayúdanos con su entendimiento porque deseamos hacer tu voluntad, deseamos servirte de corazón, Padre. Guíanos en todo momento y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 13. Pero antes de empezar, quería terminar con nuestra recopilación de Primera Reyes, capítulo 12, ¿verdad? Nuestro anterior capítulo. Me faltó la última parte. Primero estábamos diciendo lo importante que es tener cuidado con lo que pensamos o lo que decimos, que tenemos que enfocarnos en los facts, ¿verdad? En las cosas que son realmente reales, que se pueden probar, no en opiniones o cosas que creemos que están en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque podríamos equivocarnos, podríamos juzgar mal, podríamos actuar mal y podríamos hacer daño si decimos algo que no está bien, ¿verdad? Podemos levantar falsos testimonios, acusar a alguien según lo que vemos, pero que quizás no es realmente la realidad. Por eso de eso se encarga Dios, de juzgar, no nosotros. Entonces, la última parte que me faltó es que, como sabemos, Jeroboam empezó a hacer becerros, ¿verdad? Colocar becerros de oro. Se le ocurrió la brillante idea que de ahora en adelante ya no tendrían que ir tan lejos, sino que los iban a hacer en Betel y en Dan, ¿verdad? Entonces hizo dos becerros y dice, de ahora en adelante, estos serán sus dioses. Ellos los sacaron a ustedes de la cautividad de Egipto. Uno de los becerros fue colocado en Betel y el otro en Dan. Y eso fue un gran pecado porque el pueblo los adoró. Entonces, yo no entiendo en qué cabeza, la verdad, se le ocurrió hacer a Jeroboam estos becerros. ¿Cómo puede decir que ellos son los que liberaron al pueblo de Israel de Egipto? Cuando sabemos que fue Dios, el único Dios verdadero, fue Jehová, usando las plagas, ¿verdad? Para poder rescatar y sacar a su pueblo. Entonces, ¿cómo puede decir que unos becerros hechos por ellos mismos son dioses? Si son imágenes hechas por ellos mismos. Es como cuando nosotros, no sé, creamos alguna figura, una estatua, y decimos que es un dios, que es un santo, que es algo que nos va a ayudar. ¿Cómo? Si es una imagen hecha por la persona a quien le compramos esa imagen. Es una imagen hecha por un hombre. O sea, yo mismo agarro mi arcilla, hago una figura y voy a decir, este es mi Dios que me va a guiar. Si es una imagen hecha por mí. No le encuentro sentido y él está haciendo becerros, que son animales hechos por Dios. Y él los está creando con su mano, hechas de oro. Y luego va a decir que son ellos quienes sacaron al pueblo. ¿Cómo? Si son imágenes hechas por él, por el hombre. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Es Dios todopoderoso, es un Dios vivo, el Dios que nos da vida, el Dios que nos permite respirar el día de hoy, el Dios que permite que haya aire, que haya luz, que haya sol, que haya vida, que haya animales, que haya fruto, que hayan plantas, que hayan flores, que haya el alimento, que haya lluvia. Nuestro Dios creó todo, por eso Él controla absolutamente todo, porque Él es el creador. Ese es el Dios que rescató al pueblo de Israel a través
de su muestra de poder. Entonces, ¿cómo puede decir ahora que es unos becerros hechos por un hombre? Entonces, realmente es algo que uno no tiene sentido, pero lo que me hace pensar es que obviamente el demonio estaba ahí. Es Satanás quien estaba ahí, tratando de confundirlo, de crearle ideas para alejarlo de Dios. Entonces, esto nos puede ocurrir en cualquier momento, cualquiera de nosotros, que Satanás nos quiera confundir, que nos quiera alejar de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Teniendo el conocimiento de Dios, la verdad que está en la propia Biblia, nadie nos va a poder engañar, porque conocemos y sabemos la verdad. De ahí la importancia de leer su palabra. Por eso Jehová ha hecho posible que hasta el día de hoy podamos leerla. Aprovechémosla mientras podamos y escuchemos y leamos su palabra, recordando que cada vez que leamos lo hagamos a través del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe y nos ayude en el entendimiento. Entonces, esto fue obviamente un gran pecado, porque no solamente hicieron esos becerros de oro, sino que los adoraron, les cantaron, los alabaron, les pusieron incienso a algo creado por ellos mismos. Algo como que, no sé, yo agarro mi aspiradora y la voy a comenzar a adorar y a alabar para que me ayude en la vida. O voy a agarrar mi computadora y le voy a poner velitas, porque mi computadora tiene magia, tiene muchas cosas. Y voy a adorarla para que me ayude en mi vida. Es algo así. Porque es un objeto creado por el hombre. La computadora es un objeto creado por el hombre. El becerro es un objeto creado por el hombre. Las imágenes de santos son hechas, creadas por el hombre. Y Dios nos dice bien claro que solo a Él adoraremos y solo a Él nos debemos inclinar, solo ante Él. Porque todos los demás seres humanos somos iguales. Realmente qué triste y lamentable que Jeroboam esté haciendo estas cosas, ¿verdad? Después que Dios mismo lo estaba ayudando. Y que el pueblo acepte eso, cuando ellos saben que solo hay un solo Dios. Entonces es muy triste, pero estoy seguro que obviamente no era todo el pueblo. Probablemente habían personas de buen corazón. Jeroboam también anunció que la festividad anual de los tabernáculos se tendría en Betel el 1 de noviembre, fecha que designó por su propia cuenta. O sea, él decidió cuándo iba a ser la festividad del tabernáculo. Cuando sabemos que Jehová ya había dicho cuándo iban a ser las festividades, cuándo tenían que celebrarse. Esas festividades eran hechas para el pueblo de Israel y él sabía cuándo tenía que celebrarlo. No es cuando nosotros nos dé la gana, no es cuando nosotros creamos, oh, ¿sabes qué? Mañana voy a crear una festividad para Jehová porque me da la gana. No es así. Yo no hago lo que yo creo conveniente, no hago lo que me parece bien o mal. Yo soy la sierva de mi Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y yo hago su voluntad. Lo que Él me diga lo haré. Como Él me diga lo haré. No lo que yo creo, pienso o será mejor. Entonces estaba actuando muy mal. Por eso es importante tener cuidado con las celebraciones, festividades a las que nosotros participamos. Porque no queremos ser partícipe de festividades que desagradan a Dios, de festividades que nos alejan de Él, porque no deseamos alejarnos de Dios. No vamos a desear que nos alejemos de Dios. Queremos estar siempre cerca a Él, haciendo su voluntad. Así Él nos puede proteger, nos puede cuidar. Pero si nos alejamos de Él, no solamente ponemos en riesgo nosotros mismos, sino
a nuestra familia también. Entonces, tengamos cuidado con las festividades que nosotros vayamos. Tenemos que ver qué hay detrás de eso, dónde empezó todo. ¿Va de acuerdo a lo que Dios nos enseña? ¿Va de acuerdo a lo que Jehová desea? Si no es así, es mejor no asistir, no participar, ¿verdad? Entonces, él designó por su propia cuenta, semejante a la festividad anual de Jerusalén. Él mismo ofreció sacrificios sobre el altar a los becerros en Betel y les quemó incienso. Y fue ahí en Betel donde él ordenó a los sacerdotes para los santuarios en las colinas. Para empezar, para ordenar a los sacerdotes tenían que ser solo los levitas, pero al parecer esto no lo estaba haciendo. Ahora sí, amigos, continuando con Primera de Reyes, capítulo 13. Jeroboam estaba en el altar listo para quemar el incienso al becerro de oro cuando llegó un profeta de Jehová desde Judá y le dijo: Jehová dice que un niño llamado Josías nacerá de la línea de David y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios de las colinas que han venido aquí a quemar incienso, y los huesos de los hombres serán quemados sobre ti. Eso es lo que estaba diciendo este profeta, porque Jehová le había dicho que diga, ¿verdad? Se estaba yendo contra estos sacerdotes que no eran elegidos por Dios. Entonces, también dijo, prueba de que su mensaje era de Jehová, dijo, este altar se partirá y las cenizas que hay sobre él caerán a tierra. El rey se puso furioso, obviamente, con el profeta, ¿verdad? Y le gritó a sus guardias que lo arresten. Pero inmediatamente, dice, el brazo del rey quedó paralizado en aquella posición y no pudo volver a bajarlo porque lo amenazó con un puño. O sea, quería lastimarlo, ¿verdad? Pero no pudo mover. ¿Quién hizo eso? Jehová. Porque nuestro Dios tiene control sobre nosotros mismos. Él tiene control sobre todo lo que existe en este mundo. Él tiene el control. No lo olvidemos jamás. Entonces, dice, no pudo bajarlo. En aquel mismo momento apareció una gran grieta en el altar, se abrió el altar y las cenizas se derramaron, tal como el profeta había dicho que ocurriría, porque esta era la prueba de que Dios estaba hablando a través de él, ¿verdad? Entonces, obviamente luego le gritó el rey y le dijo, por favor, gritaba, pídele a tu Dios que restablezca mi brazo nuevamente. Entonces el profeta oró y el profeta oró a Jehová y el brazo del rey volvió a la normalidad, ¿verdad? Dios mismo lo hizo, Dios mismo lo hizo. Ven a mi palacio conmigo, reposa un poco, come algo, que te voy a dar una recompensa, le dijo el rey. Pero el profeta le dijo, no podría ir contigo, ni tampoco comeré ni beberé agua en este lugar, porque Jehová me ha dado estrictamente órdenes de no comer ni beber agua mientras esté aquí y de no regresar a Judá por el camino que vine. Entonces, Jehová le había dado órdenes de lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, ¿verdad? Por eso él no podía quedarse ahí ni a comer, ni a beber, ni a descansar. Entonces se regresó por otro camino porque era lo que Jehová también había dicho. Estaba siendo obediente a las normas de Jehová, a lo que Jehová le había dicho. Pero entonces dice, un anciano profeta que vivía en Betel, sus hijos fueron a casa y le dijeron lo que el profeta Judá había hecho y lo que había dicho. ¿Por cuál camino se fue? Dice. Entonces el anciano profeta rápidamente ensilló el burro y se fue a dar alcance al profeta de Judá. Y le dijo, ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Y él le dijo, sí, le contestó, soy yo. Entonces el anciano le dijo al profeta, ven a mi casa y come conmigo. No respondió, no puedo porque no puedo comer ni beber nada en Betel.
Jehová estrictamente me prohibió que lo hiciera y también me dijo que no regresara a casa por el mismo camino que vine. Pero el anciano le dijo, es lo mismo que le había dicho el rey, ¿verdad? Que no podía comer, ni descansar, ni beber. Entonces el anciano le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel por orden de Jehová me dijo que debía llevarte a casa conmigo y darte alimento y agua. Pero el anciano mentía, estaba mintiendo. ¿Por qué hizo tanto daño? ¿Por qué mentir? ¿Por qué engañar? ¿Por qué hacerle esa maldad a este profeta que estaba tratando de cumplir con la voluntad de Dios, verdad? Solo Dios lo sabe. Entonces regresaron juntos y el profeta comió y bebió en casa del anciano. Qué pena, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Que cuando sabemos lo que Dios nos dice, no debe haber nada en el mundo, ninguna circunstancia que nos lleve a hacer lo contrario, porque lo que Dios nos dice es claro. Por ejemplo, Dios le dijo a este hombre que no podía comer ni beber nada, no podía quedarse ahí y que tenía que irse por otro camino. Le dijo bien claro. Y él se confió en lo que le dijo este anciano. Le dijo, era un anciano que le estaba diciendo. Claro, le estaba diciendo mentiras. Él debió decir no. Mientras que Jehová mismo no me diga lo que tengo que hacer, voy a seguir con sus normas y leyes. Esto nos ayuda y nos hace recapacitar que en todo lo que hagamos tenemos que poner a Dios primero. Por más que nos digan, no, ya cambió, eso no es así ahora, eso es diferente. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? ¿Qué es lo que Jehová desea que yo realmente haga? Y eso es lo que lo voy a hacer. Eso es lo que voy a aplicar. Si Dios me dice, no debes comer y beber ahí, pues no lo voy a hacer. Así vengan miles de personas a decirme, Dios mismo me está diciendo, pero a mí no me ha dicho. Jehová me dice esto, lo que está aquí en la Biblia, y es lo que voy a hacer. Él debió decir, Jehová me dijo que no debo comer y beber, y es lo que voy a hacer hasta que Él mismo me diga que no. Jehová mismo le había dicho que no lo haga y como Él mismo dice, estrictamente me prohibió que lo hiciera, estrictamente no podía hacerlo. Recordemos que en el mundo actual pueden venir muchos más ancianos a querer alejarnos de Dios, a querer confundirnos. Y no debemos dejar que eso suceda. Nuestras normas, principios, leyes que Dios nos da deben ser bien claras y debemos conocerlas y debemos guardarlas y atesorarlas en nuestro corazón para poder aplicarlas en nuestra vida diaria y que nadie nos venga a engañar, que nadie nos venga a confundir, ¿verdad? Tenemos que estar bastante claros de lo que Dios desea y espera de nosotros y cumplir con su palabra. Lamentablemente, este anciano engañó al profeta y cuando estaban comiendo, dice, repentinamente, mientras estaban sentados en la mesa, le llegó un mensaje de Jehová al anciano y le gritó al profeta de Judá, Jehová dice que por cuanto has sido desobediente a su claro mandato y has venido aquí y has comido y bebido agua en el lugar que él te dijo que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado junto al de tus padres. Y no solamente eso, sino que él luego al retirarse, cuando ya se estaba yendo y viajaba solo, salió un león y lo mató. Y como sabemos, los animales también obedecen a Dios. Los animales hacen la voluntad de Dios. Las plantas hacen la voluntad de Dios. Entonces, esto no fue un acto fortuito porque nada es fortuito ni casual en la vida. Todo tiene un propósito y una razón. Su cuerpo quedó en el camino y el burro y el león se quedaron parados junto a él. Los que pasaron y vieron el cuerpo tirado en el camino y el león tranquilamente parado a su lado, lo contaron en Betel, donde vivía el profeta anciano.
Y este profeta recogió el cuerpo del profeta de Judá, que lo encontró el cuerpo del profeta tirado en el camino, y el burro y el león estaban aún parados junto a él, porque el león no se había comido el cuerpo ni atacado al burro, porque eso no era lo que tenía que hacer, solo tenía que matar a este profeta, ¿verdad? Recordemos que los animales obedecen a Dios. Entonces el profeta puso el cuerpo en el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por él y lo sepultó. Y dijo, ay, hermano mío, y no entiendo yo esto cuando él fue el que causó la muerte a este señor, mintiéndole, ¿verdad? Pero bueno, esto sucedió, el señor fue sepultado donde el anciano tenía su sepulcro, y le pidió a sus hijos que el día que él se muera, que lo sepulten junto a él. Porque dice, Jehová le había dicho que gritara en el altar en Betel, y su maldición contra los santuarios de la ciudad de Samaria seguramente se cumplirá. Exactamente, porque lo que Dios dice se cumple. Entonces, a pesar de esta advertencia de este profeta, que lamentablemente terminó luego muerto, a pesar de esta advertencia del profeta, Jeroboam no se apartó de sus malos caminos. Por el contrario, ordenó más sacerdotes del común del pueblo que antes, a fin de que ofrecieran sacrificios a los ídolos en los santuarios de las colinas. Quien quería, quien lo deseara, podía ser sacerdote. Este era un gran pecado y dio como resultado la destrucción del reinado de Jeroboam y la muerte de toda su familia. Recordemos que nosotros pertenecemos a Dios y Él tiene la decisión de darnos la vida y de llevarnos cuando Él lo desee, ¿verdad? Lamentablemente, Jeroboam hizo todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Desobedeció a Dios, y no solamente desobedeció, sino que hizo que su pueblo se ponga en contra de Dios, que alaben y adoren a becerros hechos por humanos. Y no solamente eso, sino que ordenó a sacerdotes del común del pueblo, como dice, cualquiera que quería podía ser sacerdote, lo cual no es algo que Dios había dicho. No estaba de acuerdo con los mandatos de Jehová. Y ahora nos preguntamos, ¿y en la actualidad las personas que desean hacerlo libremente están actuando realmente de acuerdo a lo que Dios dice? Pues tenemos que ver primero si la persona que está tomando esta decisión está yendo realmente con las leyes de Dios, ¿verdad? Porque como sabemos, en ese tiempo solo los levitas podían hacerlo. No podía hacer cualquier persona. Entonces, lo que Jesús nos dijo antes de irse es que todos es nuestra responsabilidad ayudar a que más personas conozcan la palabra y se acerquen a Él. Que todos conozcan que Jesús estuvo aquí, que murió por nosotros y que tenemos la oportunidad de ser salvados, de limpiar nuestros pecados si creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y poder tener vida eterna. Eso es lo que Jesús nos dijo que tenemos que proclamar, y eso nos corresponde a todos. En ningún momento se habló de que creemos religiones. En un momento se habló de que los organicemos, que hay un líder y hay otros. No. Entonces, ¿estarán realmente haciendo esas religiones, esas iglesias, la voluntad de Dios? Pues es algo que tenemos que analizar. Lo importante es que a donde vayamos, a la iglesia que vayamos, tratemos de ver que la persona que nos enseña usa la Biblia, que todos tenemos que usar la Biblia, que sus enseñanzas se basan en lo que dice la Biblia y que en su vida está actuando como nos dice la Biblia. Obviamente no va a ser perfecto, pero dentro de las imperfecciones no debe haber nada, ningún pecado
que vaya en contra de lo que Dios nos enseña. Por ejemplo, Dios nos dice que aquellos que quieran predicar la palabra pueden casarse, formar familia y tener hijos. Entonces, oremos para que Dios nos guíe a hacer su voluntad en todo momento, para que podamos estar en el lugar donde Él desea que nosotros estemos, para poder seguir creciendo espiritualmente, que es lo que deseamos hacer, y poder seguir aplicando sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un maravilloso día.